la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos pues a tu voz y alaba al Señor. Como siempre, para mí es de gran bendición estar aquí en este lugar, de bendición, pero también de mucho nervio, de mucho temor de Dios, porque estar aquí arriba, lo decía el pastor hace unos días, es una responsabilidad muy grande. Y cuando a mí me llaman y me dicen, Giovanna, te toca servir tal día, para mí al principio es como le digo que no, ¿verdad? ¿Cómo le explico que ese día no voy a poder o qué me invento? Porque es una carga que yo digo, Dios, necesito que tú me des una palabra para tu pueblo. No quiero hablarles yo, quiero que les hables tú. Quiero que tú utilices este cuerpo para tu obra. Y pues después de tanto orar, Dios hoy me dio una palabra. Si usted ya me ha escuchado antes predicar, usted sabe quién es mi líder y usted sabe cómo predica, ¿verdad? Muchos cuando sabemos que va a predicar mi líder, decimos, vamos a venir bien preparados porque nos va a regañar o nos va a decir algo fuerte. Y pues déjeme decirle que yo aprendí de ese ejemplo y Dios nos habla de esa manera, por más que yo le digo, Dios, ¿cómo pretendes que yo hable así a tu iglesia, así fuerte? Pero yo sé que Dios me respalda, yo sé que Dios está conmigo y que Dios quiere hablar a su pueblo lo que tiene que hablar. Así es que antes de empezar, ¿qué le parece si me acompaña en una oración? Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos hasta aquí y en este lugar por tu gracia y tu misericordia, Señor. Porque estar aquí no seríamos capaces si tú no estuvieras con nosotros, Señor. Tu gracia y tu misericordia hasta aquí nos han traído por una razón, Señor, porque necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos alimentar nuestro espíritu y necesitamos que tú nos llenes y tu espíritu sobreabunde en nuestro cuerpo, Señor. Hoy te damos la bienvenida y te pedimos que seas tú el que hable, Señor, que en este momento yo desaparezca para que tú crezcas, Señor, que mi carne mengue para que tu espíritu sea el que se derrame a través de esta palabra a tu pueblo, Señor, a tu pueblo que espera tu palabra, Señor, a tu pueblo que está hambriento por ti, Señor. Hoy ponemos este momento en tus manos declarando que serás tú, Señor, tocando nuestro corazón y abrazando nuestro espíritu, Señor. Hoy te doy gracias, te bendecimos y te amamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Iglesia, y si usted es de las personas que anota, la palabra del día de hoy se llama ¿qué pesa más? Y nos vamos a basar en un versículo que todos conocemos, que es Lucas 22:57. Y ahí anótelo, todavía no me lo busque porque todavía no lo vamos a usar. Pero ese va a ser el clave. Y es importante que usted anote hoy. Yo lo voy a invitar, es más, lo voy a exhortar a que usted, si no trae cuaderno, si no trae debo, pídale ahí a alguien que le preste un pedacito de hoja, porque hoy va a ser importante escribir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y le voy a hablar de un siervo que es de mis favoritos. ¿Usted tiene personajes favoritos en la Biblia? Aparte de Jesús, porque Jesús debe ser el más favorito de todos. Mi personaje favorito después de Jesús es nada más y nada menos que Pedro. Usted va a decir, ¿pero por qué Pedro? Porque se parece, o yo me parezco mucho a él. Pedro tenía un oficio, tenía un carácter y tenía un temperamento muy especiales. El oficio, pues no me parezco tanto, él es pescador, yo a veces cocino pescados, por ahí vamos. Pero el carácter y el temperamento de Pedro eran muy parecidos a los míos. Se volvió mi personaje favorito en el momento en el que le cortó la oreja al soldado que se quería llevar a Jesús. ¿Usted conoce su historia? Yo dije, wow,
Yo soy así como Pedro, yo soy impulsiva. Yo también, si hubiera visto que se querían llevar a Jesús, yo creo que yo no le hubiera cortado la oreja, yo me hubiera aventado sobre él y decirle, no te lleves a mi maestro. Y Simón Pedro tenía algo especial. Y Jesús lo llamó a ser uno de sus 12 discípulos, usted y yo lo sabemos. Y algo que quiero puntear en el principio es que antes de llamarse Pedro, Jesús le pone ese nombre por una razón especial. Y si usted lo quiere buscar después, esa historia viene en el libro de Mateo, capítulo 16, en los versículos del 13 al 20. Usted lo busca después. Y es donde Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser Pedro, porque Pedro significaba roca. Le decía, tú vas a ser la roca sobre la cual se va a cimentar mi iglesia. Imagínese eso. Yo no imagino la presión de Pedro. Bueno, sí la imagino, es más o menos como me siento yo cuando me dicen te toca predicar. De decir, sobre ti se va a edificar mi iglesia. Y decía no nada más eso, sino que te voy a dar la autoridad de Dios para que todo lo que ates aquí en la tierra también sea atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. Imagínense si usted escucha la voz de Jesús diciéndole eso. Todo lo que tú ates aquí, yo lo voy a atar también. Yo voy a estar haciendo lo que tú me dices porque yo te estoy dando la autoridad de Dios. Y Pedro tenía ese carácter especial y por eso Dios vio algo en especial en él y por eso le dijo, tú vas a tener mi autoridad. Porque sabe que las personas que tenemos un carácter fuerte, potente, ¿a poco no nos encanta como dar órdenes, como que siempre andar de líderes, como siempre andar buscando qué liderar o ver qué hacer? Sí, por lo regular, la gente comienza a seguirnos o comienza a seguir nuestro ejemplo. A mí me gusta mucho eso. Y ya que tiene el contexto de Pedro, Pedro fue llamado con un propósito. Como usted y como yo. ¿Usted sí sabe que tiene un llamado? ¿Usted sabe, sí sabía que tiene un llamado o no? ¿Sí? ¿Quién tiene su llamado ya en su vida? Que usted me diga, yo sé para lo que Dios me llamó. Wow. Y fíjense, yo le puse allí algunas cosas para las cuales Pedro fue llamado. No vamos a buscar todos los versículos, pero por ahí anótelos para que usted busque esa historia y sea también Pedro de sus personajes favoritos. Y él fue llamado a ganar seguidores. ¿Se acuerda que le dije que era pescador? Y él pescaba con una red peces. Y cuando Jesús lo encuentra, justo lo encuentra pescando. Y le dice, tú ya no vas a pescar peces, sino vas a ser pescador de almas, pescador de hombres. Él fue llamado a eso. Y luego le dice también que él fue llamado a sanar cuerpos y espíritus. En la historia donde él está a punto de ir tras Jesús, pero Pedro era el único discípulo que tenía esposa y adivine qué venía con la esposa. ¿Qué viene con la esposa? La suegra. Y Pedro tenía una suegra enferma y decía a Jesús, yo sí voy a ir contigo, pero mi suegra está enferma. Y Jesús le dice, a ver, hazte un lado, yo voy. Y Jesús va y la sana. Y le da ese ejemplo y Pedro sabía que él también estaba llamado y le dijo, ustedes van a sanar cuerpos y van a liberar personas y van a hacer milagros. Le dice también que él es llamado a ser un seguidor de Jesús. Cuando lo encuentra pescando, aparte de decirle vas a ganar almas, le dice y me vas a seguir. Y lo invita a seguirlo y es cuando Pedro dice, bueno, dejó ahí su barca, dejó ahí sus peces y se fue tras Jesús. Y también lo llamó a mantenerse limpio, a cuidar su andar, a cuidar su caminar. Cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos, Dios les dice que tenían que ser lavados para poder continuar con el llamado. ¿Sí? Y nosotros también cuando llegamos a las cosas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lavar nuestras vestiduras y ponernos nuevas para poder seguir a Cristo. Y en el 5 le dice ser la piedra sobre la que se edifica la iglesia, que es la historia que le acabo de contar. Esos son algunos de los llamados de Pedro. Y usted dice, bueno, uno de esos yo lo tengo. Esos que me levantaron la mano, que dijeron, yo sé cuál es mi llamado. ¿Alguno de los de Pedro es el suyo? Déjeme decirle que hay uno que deberíamos de levantar la mano a todos, que es el de ganar y el de seguirlo. Usted tiene ese llamado. Y usted empiece a preguntarse, y por eso le dije que es importante que anote, porque hoy quiero que ahí en sus anotaciones escriba esa pregunta.
¿cuál es mi llamado? A lo mejor hubo personas que me dijeron, yo no tengo llamado, yo ni siquiera sabía que necesitaba tener un llamado, pero quiero que la escriba. Y es importante que escriba, iglesia, porque hacer la práctica hace un cambio en nuestra vida. Es importante que escuchemos la palabra de Dios, pero también es importante que pongamos a práctica nuestro cuerpo. Y una vez que usted escriba esa pregunta, si usted ya conoce su llamado, usted respóndala ahí. Y si no, así déjelo. Hoy va a salir con un llamado de aquí. Y bueno, ya le di el contexto de quién era Pedro, porque es mi personaje favorito. Ya le dije que era un escogido. Él tenía llamados, pero le voy a decir algo importante. Aunque Pedro era de ese carácter fuerte, ese Pedro que dejó todo por Jesús, ese Pedro que amaba tanto a su suegra, ese Pedro tan lindo, ese Pedro tan trabajador, Pedro cometió un error. Bueno, no uno, varios. Pero cometió un error que marcó su vida. Y es ahí donde vamos a ir a ese capítulo que le decía al principio. Acompáñeme rápido a Lucas 22. Y usted se va a ir hasta el versículo 54. Y aquí nos cuenta la historia. Ya le dije que estaban persiguiendo a Jesús. Y Pedro intentó que no se lo llevaran, ¿verdad? Como usted y yo hubiéramos hecho. Pero pues no lo logró, ¿verdad? Porque era la voluntad de Dios que Jesús padeciera. Y en este capítulo, en estos versículos, mi Biblia sí tiene un título. Y no sé si la de usted, pero el título es fuerte. En el mío dice, Pedro niega que conoce a Jesús. Pedro era un discípulo, acuérdense, no era un seguidor, era un discípulo de Jesús. Y dice en los versículos, dice que los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes y Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella y Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente le dijo, ese también andaba con Jesús. Porque déjeme decirle que ser seguidor de Jesús se nota. Había mucha gente alrededor de la fogata, pero esa mujer reconoció a Pedro. ¿Y por qué lo reconoció? Porque era seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús. Se notaba. Y dice que Pedro lo negó y le dijo, mujer, yo ni siquiera lo conozco. Yo no sé si usted se está impactando, pero yo cada que leo esa parte, mi corazón se empieza a entristecer. Y dice, al poco rato, otro hombre lo vio y le dijo, tú también eres uno de los seguidores de Jesús. O sea, otro lo reconoció. Y Pedro le volvió a contestar, no, hombre, no lo soy. Y dice, como una hora después, otro hombre diferente insistió y le dijo, estoy seguro de que este era uno de los seguidores, pues también es de Galilea. Y Pedro le contestó, y me gusta mucho la versión lenguaje actual porque le puede poner emociones. Yo creo que en este momento Pedro ya estaba como furioso, ¿no? Y dice, hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. Y dice que no había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. Y era importante que el gallo cantara porque antes de eso Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar cuando el gallo cante? Y Pedro le dijo, no, Jesús, ¿cómo crees? Yo te amo, yo jamás te negaría. Y cuando el gallo cantó, las palabras de Jesús entraron en Pedro y dice que en ese momento Jesús volvió y miró a Pedro y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, que
que le dijo, hoy antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Y Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Qué mala onda el Pedro, ¿no? Yo no sé cómo se debió sentir Pedro en ese momento, porque no fue un error que fuera privado como los que a lo mejor usted y yo cometemos, ¿verdad? Que cometemos errores, pero nadie se da cuenta. Este fue un error público. Todo el mundo que estaba alrededor de Pedro se dio cuenta que lo había negado. Ahora, iglesia, no se vaya a enojar. Pero ¿cuántos de aquí hemos sido Pedro? ¿A cuántos nos han preguntado, tú eres seguidor de Jesús, tú eres cristiano, yo te vi en la iglesia? Oye, tú eres cristiano, tú ora por mí. ¿Y cuántas veces hemos dicho, no, yo no puedo orar? No, ¿cómo crees? O cuando nos dicen, yo te he visto en la iglesia, ¿qué haces en este lugar? Tú no deberías de estar aquí. Y cuando leemos la historia de Pedro por primera vez, algunos hasta, y lo digo por mí, algunos hasta nos atrevemos a juzgarlo. ¿Cómo Pedro se atrevió? ¿Cómo Pedro pudo hacer esa barbaridad? Pero cuando Dios nos dice, ¿cuántas veces me has negado tú? Pedro fueron 3. Y yo me puse a contar cuántas veces yo le había negado, yo lo había negado y iglesia, de verdad que llorar tristemente o amargamente como Pedro me quedó cortito. Y me puse a recordar cuántas veces lo negué y le voy a dar algunos ejemplos y ya usted me dice, bueno, no me diga usted, quédeselo para usted si usted lo ha hecho. Yo negué a Jesús cuando me pidieron que orara por alguien y le dije que mejor fuera por mi líder o con mi pastor. Yo negué a Jesús cuando fui a un lugar en donde sabía que no debía estar porque era una tentación a mi debilidad. Yo negué a Jesús cuando preferí pelear o echar cizaña antes de perdonar a la persona que me había hecho daño. Yo negué a Jesús cuando no abracé ni di palabras de aliento a alguien que vi llorar o a alguien que vi que lo necesitaba. Yo negué a Jesús cuando dije un chisme de un familiar o un amigo al que yo quería. Yo negué a Jesús cuando preferí dormir o descansar, agarrar 5 minutitos más antes que llegar temprano a la iglesia. Yo negué a Jesús cuando dejé de servir en un ministerio. Yo negué a Jesús cuando ni siquiera tenía ganas de servir. Y esas son poquitas, porque no me quise balconear tanto. Pero quiero que hoy en esas hojas que yo le dije que escribiera, escriba todas las veces que usted negó a Jesús. Y si no las quiere escribir, piénselas, tráigalas a su memoria. Pedro lo hizo 3 veces, públicamente. Y todas esas que yo le acabo de decir, yo también las hice en público. No hay diferencia entre las palabras de no conozco a Jesús a haber hecho todo lo que hice. Pedro tal vez tenía como no una disculpa, pero Pedro estaba en una situación de muerte. Pedro negó a Jesús porque tenía miedo de que lo mataran junto con él. Pedro tenía miedo. Ese Pedro que había conocido a Jesús, que había caminado con él, que comía con él, que dormía con él, que lo abrazaba, que oraba con Jesús, tenía miedo. Y él sabía que había fallado. Eso no cambió su amor por Jesús. Él amaba a Jesús porque él lo conocía.
Todo eso que le dije que Pedro hizo con Jesús, yo lo hago también. Yo como con Jesús, yo duermo con Jesús, yo oro con Jesús, yo camino con Jesús. Y también me atrevo a negarlo. Y usted y yo podemos amar a Dios y también fallar como Pedro. Y la historia no terminó ahí, porque usted y yo sabemos que Jesús, Dios es bueno. Y pues la historia avanza, crucifican a nuestro maestro, crucifican a Jesús. Y dice la palabra de Dios que después de la crucifixión, Pedro volvió a su casa. Y eso lo encuentra en Juan 20:10. Y así usted lo vuelve a buscar, ¿verdad? Y dice que Pedro regresó a su casa, él volvió a su lugar con su esposa, a sus actividades. Jesús regresó, se les presentó, los llenó del Espíritu y ellos sabían que tenían un llamado. Pero Pedro todavía no había tenido la oportunidad de ver a Jesús. Dice en Juan 21 que Pedro volvió a sus actividades, estaba junto con sus amigos, los demás discípulos, y dice la palabra que les dijo, vamos a pescar, porque se acuerda que él era pescador, ¿verdad? Y él vuelve a pescar al lugar de donde él era. Y adivinen quién llegó. Jesús. Jesús lo encontró en el mismo lugar en donde lo llamó la primera vez. Pedro volvió, la palabra no lo dice, pero quiero que usted imagine cómo hubiera vuelto después de haberlo negado, de haber sufrido, de haber llorado amargamente. ¿Cómo regresas a tu casa a decirle a tu mujer, oye, yo seguía a Jesús y dejé todo aquí, dejé todo lo que conocía y seguía a Jesús y todo estuvo bien padre, vi milagros y yo lo amo, pero lo negué? Y el corazón de Pedro en ese momento sabía que él tenía un llamado, sabía que él tenía un propósito, sabía que él era pescador de almas, que él iba a sanar enfermos, él lo sabía. Pero él volvió a su actividad normal. Yo cuando dije, órale, y dije, sí fui. Que yo negué a Jesús tantas veces y de tantas formas y como quiera yo regresé a la iglesia. Regresé a servir, regresé a mis actividades porque yo sabía que tenía un propósito, tenía un llamado. Y dice que Jesús lo volvió a encontrar en el mismo lugar en donde estaba. Y en ese lugar, Jesús dice, me gusta mucho porque acuérdense que él era muy impetuoso, él hacía todo así como que vámonos rápido, ¿no? Dice que cuando Juan le dice, es Jesús, Pedro se vuelve a poner su ropa y se brinca al agua y corre a ver a Jesús, que él lo amaba. Y dice que Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y quiero que hoy le ponga a esa pregunta su nombre y la escriba ahí también. Póngale su nombre. Giovanna, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, claro que te amo, Jesús. ¿Cómo crees que no te voy a amar? Yo te amo. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, pues sí te amo, te acabo de decir que te amo Jesús, aquí estoy, salté del barquito para venir corriendo contigo, yo te amo. Y le vuelve a decir por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya así como harto le dice, porque así somos los de ese temperamento, oye, te lo acabo de decir, me choca repetirlo tantas veces, pero dice, Jesús, ¿por qué no me crees? Si te lo acabo de decir, te amo. ¿Se acuerda cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le tuvo que preguntar a Pedro que lo amaba? Porque el amor
pesaba más que el error. El amor pesaba más que esa falla. Y ahora, ¿sabe cuántas veces tuve que escribir esa pregunta? ¿Cuántas veces le tuve que repetir a Dios, Dios, sí te amo? Te negué cientos y cientos de veces y cientos de veces te voy a decir que te amo. Porque el amor de Dios tiene que pesar más que nuestras fallas. Porque Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús sabía que yo iba a fallar. Pero Jesús nos enseña que a pesar de las fallas, su amor pesa más. La caída de Pedro no canceló su llamado. La falla de Pedro no terminó con su proceso. Mis fallas no cambian el amor que yo le tengo a Dios. Pedro, siendo el único que negó a Jesús las 3 veces, cambió la historia. Yo no le voy a contar lo que hizo Pedro, si usted lo quiere ver, está ahí en el libro de Hechos. Pero dice la palabra de Dios que Pedro hizo cosas asombrosas. Pedro cambió la historia en el nombre de Jesús, habiendo cometido uno de los errores más fuertes que vienen en la Biblia. Hay muchos testimonios de fallas en la Biblia, pero el de Pedro, porque hasta le pusieron título, Pedro niega a Jesús, marcó la historia. Pero la marcó porque la tenía que marcar, para que el día de hoy usted y yo nos demos cuenta que el amor de Dios pesa más que el error. Iglesia, yo hoy de verdad lo quiero exhortar a que como Pedro reconozca cuántas veces ha negado a Jesús. Y si esos errores, esas fallas han estado frenando su llamado, han estado frenando su propósito, su proceso. Pedro regresó a su casa y él estaba tranquilo y él iba a volver a pescar. Y a lo mejor en ese momento no tenía como tantas ganas de ir a predicar a lo que él había sido llamado, porque tal vez sentía que esa negación, esa negativa que él había tenido, lo iba a mantener fijo en un lugar. Y a lo mejor su corazón decía, Señor, ¿cómo yo voy a ir a predicar si a esa misma gente yo le dije que no podía orar por ellos? ¿Cómo le voy a ir a compartir a esa gente si yo he estado en lugares en los que no tenía que estar? ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? Por eso Pedro había vuelto a pescar. Él tenía que estar pescando almas ya. Pero Jesús tenía que volverlo a ver para recordarle que su falla no terminaba su propósito. Iglesia, usted y yo estamos muy cómodos aquí sentados. Estamos pescando peces. No se enoje conmigo, porque para mí fue fuerte escuchar que yo estaba tranquilamente pescando peces en lugar de estar pescando almas. Para mí fue fuerte escuchar que Dios me dijo, ¿por qué volviste nada más a tu casa a hacer lo que siempre haces y no estás avanzando? No estás cumpliendo para lo que yo te llamé. Iglesia, no se ponga cómodo. Póngase de pie, por favor. ¿Estamos bien? ¿Todavía me quiere? Hoy vamos a decirle a Dios cuántas veces lo amamos. Y quiero que usted sea completamente honesto. Yo ya le dije todo lo que yo hice. Escondí unos porque esto se transmite en vivo y otra gente me puede ver.
pero ya le dije a algunos. Y quiero que hoy sea honesto. No conmigo, con Dios. Quiero que le diga, sí, Señor, yo fui Pedro cuando vi a una persona llorar en la calle y en lugar de abrazarlo, de decirle, necesitas que ore por ti, hice como que no lo veía y caminé más rápido. Sí, Señor, yo te negué cuando mi familiar necesitaba ayuda y yo en lugar de ayudarlo dije, no, que lo ayude a sus hijos, que lo ayude a alguien más cercano a él. Jesús, yo te negué cuando fui a ese lugar al que no tenía que ir. Y quiero que hoy cierre sus ojos y comience a hablarlo. Por eso le dije que lo escribiera, porque a veces nos cuesta que nuestra boca se abra para confesar. Y escribir es una forma de hacerlo. Porque a veces nos da vergüenza y nos dice, ¿cómo voy a confesar yo lo que hice si el de al lado me conoce, si el de al lado lo veo todos los domingos? Va a decir que yo hice eso y me va a ver feo ahora. Ahora ya no me va a pedir que ore por él. Por eso es importante confesarlo. Dios escucha. Dice la palabra que tiene que ser audible, que Dios tiene que escuchar nuestra voz. ¿Usted tiene voz? Dios se la dio con un propósito. No se la dio para que usted la guarde. Y hoy vamos a orar. Y vamos a decirle, Cristo, yo te amo. Y no importa cuántas veces te lo tenga que repetir. Cristo, yo te amo. Y quiero que le comience a decir, perdóname. Y pídale perdón. Pedro tuvo esa oportunidad de hablar con Jesús y decirle, yo te amo, Señor. Yo sé que cometí errores, yo sé que te fallé, yo sé que te negué, pero yo te amo. Iglesia, háblele, él está ahí escuchándole. Y dígale, yo lo hice, Señor. Yo de verdad lamento mucho haberte negado.